Dios les bendiga, hermanos. El sermón del día de hoy tiene por nombre el primer testigo de la luz, y es la continuación de lo que nosotros venimos estudiando desde el primer verso del primer capítulo de Juan. Tuvimos la predicación con los versos 1 al 5 la semana pasada. Hoy vamos a tener los versos del 6 al 11, los que acabamos de leer. Los leo así rápido, hermanos, para tener una vez más presente lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Dice: la luz en las tinieblas, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hermanos, estuve pensando por un tiempo acerca de Juan el Bautista, del hombre que a continuación vamos a estar meditando en él. Y pensaba por un momento en una lámpara, y pensaba por un momento en una luciérnaga. No sé, quizás ustedes se preguntarán: Ismael, ¿qué está diciendo? Bueno, la gran diferencia, hermanos, entre una lámpara y una luciérnaga es que la luciérnaga tiene luz propia. No necesita nada ni a nadie para poder mostrar esa luz. La lámpara no tiene luz propia. La lámpara necesita la luz para que pueda alumbrar. Y haciendo esta meditación, veía cómo Jesús tiene luz propia porque Él es la luz. Y cómo Juan viene a dar testimonio de la luz, pero él no era la luz, y lo menciona el evangelista en uno de los versos. Entonces vamos a estar meditando en eso el día de hoy, hermanos. El sermón lo voy a dividir en 3 puntos, hermanos. Conforme vaya leyendo cada punto, mencionaré también los pasajes. En el verso 6, hermanos, iniciamos con el primer punto que se llama el enviado por Dios. Y dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hermanos, el hombre creado en contraste con Cristo. El sermón de la semana pasada, hermanos, fue meditando acerca de los versos anteriores, cómo Juan el evangelista presenta a Cristo como el eterno, con el Padre, la palabra existente y la manifestación en la creación, demostrando y dejando en claro que Él no había sido creado y que su divinidad era eterna y coexistente con el Padre. Pero ya en el verso 6, hermanos, entra un nuevo sujeto o un nuevo individuo a la narración del evangelista. Inmediatamente lo presenta como un hombre. Hubo un hombre. Se puede ver de inmediato, hermanos, el contraste que el evangelista hace entre Cristo, el eterno, y Juan el Bautista. Un hombre, una creación. Además lo reafirma con la palabra hubo, lo cual enfatiza, hermanos, que fue existente en un tiempo específico. Este hombre, hermanos, Juan, tenía algunas características, de las cuales menciona 2 en este verso, porque hay muchas características acerca de Juan, y quizás en los sermones siguientes seguiremos hablando acerca de él. Pero hay 2 características que encontramos en este verso 6, hermanos, y que son características que también nosotros como creyentes deberíamos tener o debemos tener. Características que deben ser partes de nuestras vidas, que deben ser parte del creyente y que nos diferencian del mundo. Características que deben ser algo diferente de lo que el mundo es, siendo nosotros hijos de Dios. La primera característica, hermanos, es que fue enviado por la máxima autoridad. La primera característica es encontrada en eso. Hubo un hombre enviado de Dios o por Dios. Juan el Bautista fue enviado. Y la palabra enviado, hermanos, proviene del verbo enviar, que es apostelo. Y de ahí proviene el nombre de apóstol, que son enviados.
De manera, hermanos, que podríamos llamarlo como hubo un hombre, apóstol, enviado por Dios. No en el sentido de los 12, hermanos, pero sí en la definición que Juan hace, el evangelista, al mencionarlo como un enviado. De hecho, él fue el primer enviado que hubo. Juan el Bautista tuvo la bendición y el privilegio, hermanos, del Padre para ser el primer ser humano en anunciar la llegada del Salvador. Antes que nadie, él lo fue. Aunque lo habían hecho en el Antiguo Testamento los profetas, como hemos escuchado en los Salmos, en los profetas, desde el Pentateuco, está Jesús mencionado ahí. Jesús está profetizado desde el capítulo 3 de Génesis. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, antes de la encarnación de nuestro Salvador, Juan el Bautista fue la primera persona, el primer ser humano que tuvo la bendición y el privilegio de anunciar la venida del Salvador. Fue Juan, hermanos, el Bautista quien anunció directamente la llegada de Cristo en el inicio de su obra en la tierra, porque Cristo ya tenía 30 años. Cuando Juan empezó a predicar el arrepentimiento, Cristo tenía 30 años, pero iba a iniciar su obra. Ese fue el propósito de Dios para la vida de Juan, hermanos. Tal y como Cristo envió a los 12 discípulos, a los apóstoles, a predicar su verdad, así le fue también Juan. Juan fue anunciado para anunciar, hermanos, a diferencia de los apóstoles, el objeto del evangelio y no en sí el evangelio, aunque Cristo es el evangelio. Juan fue enviado, hermanos, a anunciar aquel que es el corazón del evangelio, al Salvador, el objeto del evangelio, por quien existe el evangelio. Y menciona que estas características, hermanos, de Juan, debe ser también en todos nosotros como creyentes. Esta característica primera también la debemos tener nosotros como creyentes, porque aun cuando nosotros no somos enviados específicamente como los apóstoles o como Juan o como los profetas, en cierta forma nosotros compartimos a Cristo. Y en cierta forma Dios nos dice que vayamos y compartamos. ¿Por qué? Cuando Cristo, hermanos, envía a los 12 apóstoles en Mateo 28, Él les da instrucciones claras de lo que hay que hacer. Él les dice específicamente, vayan y hagan discípulos y enséñenles. ¿Qué es un discípulo, hermanos? ¿Qué es lo que Cristo les mandó a hacer? Esa palabra discípulo es aprendiz. Es por eso que Cristo les dice, enséñenles, que guarden las cosas que yo les he enseñado. Nuestro trabajo, hermanos, nuestra tarea es también de ser enviados al igual que Juan. ¿Por qué? Porque ya sea que estemos en la iglesia, ya sea que estemos en la casa, nosotros enseñamos a nuestra familia, nosotros enseñamos a los hermanos de la iglesia, nosotros enseñamos a los niños, a los jóvenes. Hermanos, es nuestro deber y nuestra obligación hacer discípulos, enseñar a los hermanos, a nuestros hijos. Porque aunque no somos enviados con una misión específica, como lo decía, como los profetas Juan o los apóstoles, es nuestra obligación llevar el mensaje de Cristo. Debemos anunciarlo a Él y a su obra. Pablo dice a la iglesia de Roma, en la carta a los romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Algo de lo que implica, hermanos, la tarea del bautista es que quizás lo más importante fue que su misión fue encomendada por el Padre. Dice el verso, un hombre enviado por Dios. Y sabemos que también nosotros somos enviados por Dios. No hay una diferencia tal entre nosotros y Juan. Pero Juan fue el primer ser humano, hermanos, que estuvo con Cristo, que bautizó a Cristo. No estoy hablando, hermanos, de que no tengamos que hacerlo, porque Dios no nos lo ha dado al igual que a Juan directamente, porque sí lo hace en su palabra. Pero es de vital importancia que Juan haya sido enviado directamente por el Padre con esa misión en su vida específica. Ahora sí que, ahorita voy a mencionar algo más adelante, pero ahora sí que Dios tenía un propósito en su vida. Hermanos, hay mucha importancia en esto. ¿Por qué? Porque hay personas que no le dan importancia a Dios.
Y no estoy hablando solamente de los ateos que no creen en Él o que no creen que existe. La gente, hermanos, normal, la gente común, no tiene una importancia acerca de Dios. Imagínense que hagamos una encuesta y le preguntemos a la gente, ¿crees en Dios? Ellos van a decir que sí, pero realmente no les importa. ¿Y por qué digo que no les importa? Porque ese Dios soberano, eterno, poderoso, omnipotente, y puedo seguir mencionando atributos santos de Dios, no lo entiende la gente. Y pudimos ver en los primeros versos que decía que las tinieblas no comprendieron la luz. Y ahorita lo va a volver a mencionar Juan. Ese Dios a quien envió Juan no lo comprende la gente. Es por eso que no le da importancia. Y ese Dios es quien nos envía también a nosotros, hermanos. Por lo tanto, nuestro respaldo es el más grande que pueda existir en la tierra. Vamos a poder fallar probablemente, pero no es que fallemos, hermanos. Simplemente que esas personas no van a ser salvadas por Dios. Pero eso no es cosa que debe preocuparnos o que debe interesarnos tanto como llevar el evangelio, porque ese no es nuestro problema. Nuestro problema es anunciar a Cristo. Ese Dios entonces, hermanos, a quien envió Juan, es nuestro respaldo. Se pudiera pensar, hermanos, en la mente humana, al decir un enviado de Dios, que es sustentado por Dios, que es protegido por Dios, y que no debemos de preocuparnos por lo que vaya a pasar en nuestra vida evangélica, como lo decía. Porque quizás a veces nosotros nos frustramos con personas a las que hemos visto por muchos años y que les estamos presentando el evangelio, la luz, la verdad, la vida, a Cristo, y la gente no responde. ¿Y acaso por eso Dios no nos respaldó? No, Dios está ahí. Otra característica, hermanos, de Juan es su nombre. Dice, llamado Juan. Juan, el evangelista, menciona el nombre del bautista, llamado Juan. Lucas, hermanos, registra detalles sobre el nacimiento del bautista, al igual que Mateo también. Y cuando leemos que el ángel le dice a Zacarías que tendrían un hijo, él y su esposa Elizabeth, y que lo llamarían Juan, eso es importante. ¿Qué hay de interesante en ese nombre? ¿O qué hay de interesante en que el ángel le haya dicho a Zacarías, le van a poner Juan? Que Juan quiere decir regalo de Dios. Juan quiere decir gracia. ¿Y a quién iba a anunciar Juan? Al regalo de Dios. A Cristo, que es nuestra gracia. El significado de ese nombre es gracia, regalo de Dios. A través de Cristo, que es nuestra gracia, recibimos la salvación, hermanos. Es un regalo que nosotros no merecemos. Y es importante que lo mencione Lucas al decir, el ángel le vas a poner Juan. Y es importante que lo mencione Juan el evangelista al decir, llamado Juan. Porque hay que poner atención en esos detalles. Juan anunció a Cristo, anunció esa gracia, y su nombre mismo, hermano, reflejaba lo que habría de representar él a los hombres. El nombre que él tenía era el estandarte que representaría a Cristo, a la gracia, al regalo de Dios. Introdujo a aquel que iba a llevar nuestras faltas, nuestra desobediencia, muriendo por nosotros y mostrando su gracia con ese regalo de nuestra salvación. Vayamos más directo a la tarea de Juan, hermanos. Segundo punto, el porqué de esa tarea de Juan. Y ese se encuentra en los versos 7 al 9. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El porqué de la tarea de Juan. El motivo de su aparición, hermanos, dirigir las mentes y los corazones. Juan tenía una tarea específica, hermanos. Sabía exactamente lo que debería hacer o lo que debía hacer.
¿Cuál era su misión? Nuestro trabajo, hermanos, ya sea como predicadores, como expositores de la Escritura, como maestros, y más que esos cargos, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, y estando siendo parte de una iglesia, es que aún cuando no estamos al frente de una congregación, nuestra tarea y misión es lo que dice Pedro en su primera carta. Igual que lo que hizo Juan. Somos salvos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos salvó el Señor. Para darle la gloria a Él y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Cristo. Para dar testimonio de la luz. Al igual que Juan el Bautista, hermanos, esta es una de nuestras tareas, de nuestras obligaciones. Quizá no tenemos don de evangelismo, y lo entiendo, porque yo no siento que tengo don de evangelismo. Y para mí es difícil decir, bueno, vamos a ir a predicar a la Alameda, o vamos a ir a un hospital y vamos a estar ahí predicando, no sé. No siento una emoción o un deseo tan grande de hacerlo. Y no porque no quiera anunciar a Cristo, simplemente porque no tengo ese don. Y a mí se me ha dado otra cosa que hacer. Pero aún así, hermanos, cuando no tenemos eso, es parte de nuestra vida como creyentes el compartir la luz, el anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se presentan oportunidades para presentar a Cristo, hermanos, para anunciarlo, para compartir las buenas noticias de salvación a las personas, que como decía hace un momento, no sé si nos van a escuchar, no sé si se van a arrepentir, pero es nuestra obligación hacerlo. Juan vino, hermanos, para hacer testimonio, para dar testimonio. ¿Y no es esta, hermanos, la palabra que siempre utilizamos nosotros para hablar de nuestra salvación? No se dice siempre, voy a contar mi testimonio, hermanos. Voy a compartir mi testimonio con ustedes. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Algo de sus vidas? Van a decir cómo fueron salvos por Cristo. ¿A quién iba a dar testimonio Juan también? Nuestro testimonio, hermanos, es Cristo. Todo es sobre Cristo. No es nada acerca de nosotros. Es Él. Por eso dice Juan, no era Él la luz. Todo es sobre Cristo. Todo es acerca de Cristo, hermanos. ¿Qué implica ese testimonio, hermanos? Arrepentimiento para perdón de pecados y fe. Pero este testimonio de Juan, hermanos, tenía también eso como en lo que consistía, vaya. Esto es, hermanos, el arrepentimiento y perdón de pecados, lo que Dios exige para nuestra salvación. Y de que de hecho el mismo Dios nos lo provee a nosotros, porque nosotros no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Nadie se arrepentiría. Al estar en una naturaleza caída, nadie se arrepentiría. Mateo describe esa tarea de Juan el Bautista, hermanos, con más detalles. Como decía ahorita Lucas, Mateo, nos presentan detalles de la vida de Juan. Y en este caso Mateo describe la tarea de Juan. Y las palabras de Juan eran, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos, hermanos? Cristo. ¿Cómo el reino de los cielos se acercó a esta tierra? Cristo. Mateo también dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿No es esto acaso lo que el Señor nos pide para la salvación? El confesar nuestros pecados, nuestras transgresiones, y arrepentirnos y creer que Él murió por nosotros para ser salvos. Y como lo decía ahorita, hermanos, Él nos provee de eso. ¿Qué predicó Pedro, hermanos? ¿Qué predicó Pablo? ¿Qué predicaron los demás apóstoles? ¿Qué predicó Cristo mismo? Hemos vivido, hemos aprendido, hermanos, hemos practicado una forma de evangelización o de evangelizar que realmente no está muy de acuerdo a las Escrituras, no está muy de acuerdo a la Biblia, porque cuando vemos todo lo que hicieron esos hombres en la Escritura, Pedro, Pablo, los apóstoles, Cristo, no hacen lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo.
Desde el Antiguo Testamento, hermanos, todo era acerca del arrepentimiento. Todo era el arrepentimiento. Los profetas proclamaban arrepentimiento, por eso no los querían. Por eso fueron martirizados, por eso fueron asesinados, por eso echaron ahí en el pozo a Jeremías. ¿A qué mandó Dios a Jonás a Nínive? Probablemente podríamos decir, hombre que fue enviado a predicar el arrepentimiento. Fue a decirles que Dios los amaba, que tenía un plan maravilloso para ellos. No, porque eso no es lo que Dios quiere. Eso viene después. Fue a decirles que se arrepintieran de su maldad. Juan el Bautista estaba preparando, hermanos, las personas para la llegada de aquel que demande el arrepentimiento y la fe. Él fue antes que él a decirlos: arrepiéntanse. Esa era parte del testimonio de Juan y parte de nuestro testimonio también. Que es difícil, que es triste, que es duro, que es quizás rudo decirle a una persona: te tienes que arrepentir por tu maldad. Sí lo es, pero eso es lo que Dios dice. Y no puedo cambiar lo que Dios dice. Como dijo Francis Chan, no sé si les comentaba la otra vez que estaba escuchándolo, y dice que si Dios hubiera dicho en su palabra: los chinos no se pueden casar porque él es chino. Dice: ¿qué hago? Si es lo que él dice, ¿qué hago? No podemos hacer nada, hermanos, porque es la palabra de Dios, es el creador nuestro. Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos. Lo acabamos de ver en el Salmo 100 y cantarlo. Otra de las tareas que implicaba o dentro de eso era pues anunciar al Salvador, pero anunciarlo como el objeto de la fe, anunciar la luz, la verdad, la vida. Cuando Pablo dice, hermanos, que somos salvos por medio de la fe, y que por supuesto no es nuestra, como lo decía yo, Dios no la provee, eso es lo que Dios nos pide. Pero eso no es el objeto de la fe, hermanos, sino Cristo es el objeto de la fe. Él es el punto de la fe. Pues la fe, hermanos, es la consecuencia de nuestra salvación. Nosotros tenemos fe porque hemos sido salvados. Nosotros creemos porque hemos sido salvados. Nosotros podríamos decir, aceptamos a Cristo porque fuimos salvados. No somos salvados porque tenemos fe o porque aceptamos a Cristo. Somos al revés, salvados para mostrar eso. Y Él es el objeto de la fe, hermanos. Es por eso que lo presenta como la luz. Y por eso dice en contraste, Juan no era la luz. El centro de la salvación es Él, es nuestro Salvador. La luz, la vida, la palabra, como lo menciona en los primeros versos. Muchas veces, hermanos, en las congregaciones, Cristo no es el centro y el punto de la fe. Lamentablemente no lo es. Porque se enfocan, tienen sus mentes puestas en otra cosa que no es Cristo. No es Él el objetivo de la iglesia, por decirlo así. Dijo un predicador: si no predicas a Cristo, no prediques nada y vete. Y ven a predicar cuando hables de Cristo. Si en un sermón, hermanos, no está presente Cristo, mejor no hablamos. Juan fue enviado a dar testimonio de la luz de Cristo. ¿Y qué sucede, hermanos? Como les digo, en la actualidad en las congregaciones, los predicadores, los pastores, los líderes, sienten que son los protagonistas de las congregaciones y que en vez de servir quieren ser servidos. Es claro que el escritor del Evangelio, al enfatizar que Juan no era la luz, sino solo el medio para que a través de su anuncio la gente creyera y creyera en esa luz que alumbra a todo el mundo,
Un mundo que vivía y vive en oscuridad, en tinieblas, y que solo la luz de Cristo puede alumbrarlo. Solo con su luz podemos ser alumbrados, nuestro entendimiento, y así creer en Él. Y me gusta esa declaración que hace Juan. Él no era la luz. Y lo decía, hermanos, en las iglesias hay mucho protagonismo y quieren ser ellos las luces. Lamentablemente. Tercer punto, hermanos. El rechazo de las tinieblas. Versos 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El rechazo de las tinieblas. Hermanos, la luz vino a habitar y alumbrar su creación. Juan en el verso 10 hace un contraste de lo terrenal y de lo espiritual. Él utiliza la palabra mundo en dos formas diferentes, contrastando lo terrenal y lo espiritual, porque él dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. La luz vino a habitar y a alumbrar su creación. En el mundo estaba, en lo creado por él, en el planeta Tierra, lo que por medio de él había sido hecho. Y el mundo no le conoció. ¿Quién? El mundo espiritual, los seres humanos caídos, pecadores, desobedientes. No le conocieron. Juan hace el juego de palabras con estas dos, de el mundo de la creación y el mundo de los seres humanos. El mundo de la desobediencia, del pecado, de la transgresión, y el mundo terrenal, el mundo natural. El evangelista usa entonces, hermanos, esta palabra mundos en diferentes formas, y este es un ejemplo de ellos. La oscuridad y la muerte espiritual no permitieron, hermanos, al mundo, a los pecadores, reconocer al Salvador. No pudieron entenderlo por su naturaleza caída, y el mundo sigue sin conocerlo, hermanos. Si hacemos una encuesta, como ahorita les decíamos, preguntándole a las personas, ¿conocen a Cristo? ¿Cuántas van a decir que sí? De 10 personas, ¿cuántas van a decir que sí? ¿Y cuántas realmente lo conocen? La gente piensa que conoce a Cristo, pero en realidad no es así. Muchos creyentes aún creen que conocen a Cristo, y puedo decir creyentes entre comillas, pero no es la verdad de sus vidas. Judas estaba con Jesús, ¿no? ¿No era uno de los 12 él? ¿Conocía a Jesús? No, andaba con Jesús. Era parte de los 12, estuvo con él por 3 años. ¿Qué podemos decir de una persona que está en una congregación por 3 años? El mundo no le conoció. La oscuridad, hermanos, ciega el entendimiento para que no veamos a Cristo. Y como les decía yo el otro día, si entramos aquí y el cuarto está oscuro y hay 3 personas sentadas, pues no los vamos a conocer o a reconocer quiénes son. Pero cuando prendemos la luz, y Jesús vino a alumbrar su entendimiento, pero ellos no lo conocieron por su oscuridad del espíritu. Esa luz, hermanos, fue rechazada por su pueblo y por el mundo, pero aún más duro, triste, ingrato, podríamos decir que fue rechazada por su pueblo. Israel, hermanos, era el pueblo de Dios. De entre todas las naciones, Él quiso escogerlos a ellos. Y ninguna característica, atributo o cosa alguna tuvo que ver. Dios los eligió porque Él así lo quiso. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos a Cristo a través de la Escritura. Y los profetas anunciando su venida, los profetas de Israel, y anunciándolo a Israel. Entonces ellos desde el Antiguo Testamento sabían que iba a venir un Salvador. Ellos desde el Antiguo Testamento sabían que iba a venir un libertador.
Muchos hebreos, hermanos, antes de que Cristo viniera, lo estaban esperando en el mundo. Y no muchos hebreos, todos los hebreos lo estaban esperando en el mundo. Pero cuando Él llegó, hermanos, cuando Él se presenta en el mundo, cuando Él se hace carne y viene al mundo, ese pueblo que fue elegido por Él, ese pueblo que fue bendecido por Él, que fue cuidado por Él, que fue preservado y protegido por Él, lo rechazó. La naturaleza de sus pecados los llevó a esa ingratitud, de siendo el pueblo escogido por ellos, ellos lo rechazaron. ¿No es esto algo como sorprendente de preguntarnos, bueno, ¿qué le sucedió a los judíos o qué les sucede? Y qué locura, hermanos, el pensar que cuando lo esperaban con gran ilusión, al revelarse, no lo recibieron. Es algo difícil de entender. Pero esto, hermanos, se cumplía por la Escritura, porque Isaías lo profetizó. En el capítulo 53 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿No lo dijo Isaías cientos de años atrás? En otras palabras, estaba sucediendo. La Escritura se tenía que cumplir, y así fue. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores que experimentó el quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo quisimos. Y ahí nos incluimos todos, hermanos, gentiles y judíos, aun cuando el evangelista está siendo específico al decir: los suyos no le recibieron. Pero no simplemente los suyos, también el resto del mundo no lo recibió y no lo recibe. Los católicos creen en Cristo. Los católicos creen que Cristo murió por ellos. Pero aún así no lo reciben. Porque aunque ellos hagan la Pascua juvenil y tengan a un Cristo ahí dentro de su iglesia, ellos hacen infinidad de cosas que muestran el rechazo de Cristo mismo. La misa, hermanos, tiene la Eucaristía, y la Eucaristía es que cuando ellos la celebran, el pan y el vino realmente se convierten en Cristo. Entonces ese es otro sacrificio. Y en Hebreos dice que solamente hay un sacrificio. Ellos están haciendo que Cristo muera cada vez. Ellos no entienden que Él ya murió por ellos. Lo están crucificando cada semana. Entre más sacramentos cumplo, más derecho tengo de ir al cielo y más santo soy. Hemos sido santificados por el Padre, hermanos, en la eternidad. A los que llamó, justificó, santificó, glorificó. Estamos en un mundo, en un tiempo que termina, inicia y tiene fin. Pero en la eternidad del Padre ya hemos sido glorificados con Él, hermanos. Y esperamos que eso se haga o se cumpla en el tiempo de nosotros, cuando el Señor venga y nos lleve con Él. Pero aún así, hermanos, el mundo sigue sin conocer a Cristo. El mundo sigue rechazando a Cristo. El mundo sigue, hermanos, en esa oscuridad donde no permite que la luz entre y alumbre en las vidas de ellos. El mundo sigue en esa oscuridad, hermanos, en la que está la luz, pero no quieren la luz, quieren seguir ahí en lo que no se ve. Fue Juan, entonces, hermanos, el primer hombre que atestiguó la venida del Salvador, de la luz, de la verdad. Y no él era la luz, no era él la luz. Gracias a Dios porque Cristo ha venido a nuestras vidas y lo hemos recibido por Él mismo, porque Él mismo nos ha dado esa facultad de poderlo recibir, esa facultad de poder decir: no quiero las tinieblas, quiero la luz. Gloria a Dios por eso, hermanos. Oremos. Glorioso Señor y Padre Celestial, eres claro, Señor, en tu palabra
al presentarnos a tu Hijo como nuestra luz, como aquel que nos indica por dónde ir, Señor, como aquel que nos trae el entendimiento, Señor, que nos quita la venda de los ojos, Padre, que alumbra, Señor, nuestro espíritu, Señor. Es claro, Señor, que Juan, a ese hombre que tú usaste, Padre, para presentar la Escritura, no era él la luz, Señor, sino que era tu Hijo, nuestro Salvador. Padre, tu palabra dice que cuando tu Hijo vino, Señor, tu pueblo que era Israel, Señor, no lo recibió. Sin embargo, nosotros, Señor, no siendo partícipes del antiguo pacto, Señor, y del pueblo de Israel, hemos sido salvados y hemos recibido a esa luz, Señor, gracias a ti. No somos merecedores de ello, Señor, pues somos pecadores. Pero en tu eternidad, Padre, tú has querido salvarnos, Señor. Y esa es la noticia más grande, Señor, que nosotros podemos tener en nuestras vidas. El que te hayas fijado en nosotros, Señor, sin importar qué es lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, Señor. Sin importar, Señor, si nosotros somos obedientes o desobedientes a tu palabra, Señor. Tú no tomaste eso en cuenta, Padre, porque nadie hubiera sido salvo, Señor. Tú nos salvaste porque quisiste, Dios. Te recibimos, Padre, en contraste con los judíos, Señor, porque tú pusiste eso en nuestro corazón, porque alumbraste nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu y entendimiento para poder entender que necesitábamos a tu Hijo, Señor, y que solamente a través de Él podíamos evitar la condenación de la vida eterna, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque como nuestro Salvador Jesús oraba en el capítulo 17 de Juan, diciendo, tu palabra es verdad, santifícalos con tu verdad. Somos santificados, Señor, a través de ella. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.